Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a acabar con mis top 10 de cada una de las posiciones de la NBA de cara a esta próxima temporada. Ya hemos hecho bases, escoltas, aleros y ala pivots, y ahora llega el turno de los pivots o centers. La posición de pivot es bastante curiosa porque a lo largo de los años hubo un momento en el que tenía un peso enorme en la NBA y ahora ha decaído hasta convertirse en una posición en la que generalmente, exceptuando las auténticas grandes estrellas, se trata más bien de role players, de jugadores que deben sobre todo defender a buen nivel, coger rebotes y ser eficientes en ataque o como mínimo aportar algo como tiro de tres si no son realmente dominantes en otros aspectos. Y eso hace que tengamos muchos jugadores que podemos en cierto modo considerar role players, incluso empujando por entrar en el top 10 o incluso dentro del top 10, pero aún así jugadores muy buenos y es una posición bastante interesante por la versatilidad que aporta a día de hoy con esos small ball 5, esos jugadores capaces de tirar de tres, esos pivots más antiguos, ¿no? Más old school, y esa mezcla la verdad es que lo hace bastante curioso. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis y ahora ya sí, vamos a empezar. Como siempre vamos a hacer unas cuantas menciones honorables. Aquí hay jugadores que querría mencionar y haría una lista tan larga que he simplemente traído tres. A Nikola Vucevic lo voy a mencionar, pero sin mención honorable. Simplemente voy a mencionar que no es una mención honorable. Sigue siendo un jugador bueno, pero como decía, me importa mucho que un center sea capaz de ser el ancla defensiva de un equipo. Creo que es lo más importante que puede aportar ahora mismo un pívot, a menos que sea una auténtica superestrella. Y Vucevic no aporta eso, a nivel ofensivo ha decaído, aunque siga siendo un jugador productivo. Y creo que actualmente preferiría a muchos jugadores posiblemente inferiores en talento, pero con más capacidad defensiva y capaces de hacer algo en ataque. Y precisamente por eso una gran mención honorable para mí es Wendell Carter Jr., que fue intercambiado precisamente por Nikola Vucevic, y a día de hoy creo que casi lo prefiero. Wendell Carter tiene un gran contrato por varios años además, y es un jugador sólido, bueno a nivel defensivo, que ha mejorado como triplista además, y en general un buen pivot, bastante móvil e intercambiable, que creo que hace muy bien su labor, y para mí obviamente no ha entrado en el top 10, pero no está tan lejos y tal vez este año en Orlando pegue un salto y entre dentro de ese rango. Y un jugador que vive infravalorado, su existencia está infravalorada, pero que es muy bueno en defensa y que por eso creo que es digno de mención, es Jakob Poeltl. Este jugador además ha evolucionado considerablemente a nivel ofensivo este último año con los San Antonio Spurs. Habrá que ver qué pasa esta temporada. De momento sigue en San Antonio, le queda solo un año de contrato, los Spurs quieren reconstruir, pero Poeltl es un muy buen defensor, muy buen reboteador, intimidante cerca del aro, que ha mejorado a nivel ofensivo, un tirador de tiros libres terrible, pero aún así creo que es un jugador muy interesante y que varios equipos deberían intentar conseguir. Y luego el último jugador que quiero mencionar en estas menciones honorables es todo lo contrario a Poeltl, es muy bueno a nivel ofensivo, está siendo capaz además de tirar de tres últimamente a un nivel bastante consistente, un muy buen reboteador y un defensor peor y un jugador que en ese aspecto, bueno, se hace grande y rebotea un poco al estilo Vucevic, pero no tiene tanta aportación. Y aún así creo que Jonas Valanciunas es un jugador digno de ser mencionado y que me ha hecho dudar de si incluirlo en el top 10 o no. Hace un par de años, en su último año en Memphis, para mí hubiera sido un jugador del top 10. Y vamos entonces con el top 10, con un jugador que este año no fue un center de esta posición, de este rango, pero confío en que haya una recuperación en esta próxima temporada y se parezca más a su yo anterior, digamos. Y ese jugador es Clint Capela, que es un center tradicional, un rim roller, un center de pick and roll, de finalizar alley-oops, de finalizar canastas fáciles cerca del aro, de rebotear, defender y conseguir rebotes ofensivos, y es muy bueno en todo eso. En particular, a la hora de rebotear a nivel ofensivo es un jugador muy bueno, es eficiente, cumple su función, y este último año con Atlanta estuvo bastante tocado y no jugó muy bien, pero confío en que haya una recuperación por su parte, y estamos hablando de un jugador que viene de promediar 27,6 minutos de juego por partido, 11 puntos, casi 12 rebotes, 3,8 rebotes ofensivos, 1,3 tapones, un 61% de acierto en sus tiros de campo y un 47% en tiros libres. Como muchos centers aquí, lo de tirar tiros libres no se le da muy bien. Seguimos ahora con un jugador que por talento debería estar muy por encima de esta posición número 9, pero al final no es capaz de mantenerse sano en absoluto y es algo que tengo que tener en cuenta también, lo veréis también con un jugador del que hablaremos después. Y de noveno en este top 10 de centers de cara a esta próxima temporada he decidido incluir a Kristaps Porzingis, que podría ser un center o un ala pivot. Yo lo voy a considerar un center y creo que con Kyle Kuzma jugando también en Washington, Porzingis jugará mucho de center. Y estamos hablando de un jugador que tiene talento, mucho talento, a nivel ofensivo es bueno, es un gran tirador de tres que tuvo una temporada floja este año. En el pasado era un gran defensor, pero creo que con las lesiones poco a poco ha ido perdiendo movilidad y sigue siendo un jugador probablemente de impacto positivo, pero mucho más vulnerable cuando se ve en situaciones
situaciones de pick and roll donde puede quedar expuesto. Pero sea como sea, Porzingis es un jugador que teóricamente debería estar por encima de esto, pero si no me puede dar más de 50 partidos por temporada, me cuesta ponerlo por encima, y por eso de 9 tenemos a Porzingis, que viene de promediar en esta última temporada 29 minutos de juego por partido, 20 puntos y 8 rebotes, 1,6 tapones, 4,9 triples intentados, un 46% en tiros de campo y un 31% de S3, que va a mejorar con el tiempo, estoy seguro. Este año de Porzingis S3 no fue muy bueno, pero claramente es un mejor triplista. Y seguimos ahora con el que para mí es el octavo mejor center, un caso similar al de Porzingis. Si de verdad confiara en su salud, para mí estaría por encima de esto, porque como decía antes, yo personalmente valoro mucho que un center sea capaz de ser un ancla defensiva, y este jugador viene de una temporada en la que, de no haberse perdido tantos partidos al final, podría haber sido el jugador defensivo del año. Y de octavo tenemos a Robert Williams de los Boston Celtics, un jugador que particularmente me encanta, pero no me siento capaz de poner por encima porque sé que va a jugar 55 o 60 partidos. Robert Williams no tiene además la capacidad de cargarse el equipo a sus espaldas que tienen otros jugadores de este top, pero no lo necesita. Al final, como ancla defensiva, es un intimidador espectacular, un buen reboteador, un pasador infravalorado, un jugador súper eficiente porque no hace nada que no le corresponda, que es algo también que a veces es digno de elogio, ¿no? Y es un jugador que con 24 años de edad promedió esta temporada pasada 30 minutos de juego por partido, 10 puntos y 10 rebotes, 2 asistencias, 2,2 tapones y un increíble 74% de acierto en sus tiros de campo, con un 72% desde los tiros libres, que también es algo bastante positivo. El problema con Robert Williams es su salud. Si estuviera sano, tal vez lo podría poner de 6 o algo así, pero ahora vamos a poner de séptimo un jugador que a mí particularmente en muchos casos me gustaría menos, porque no es un ancla defensiva, como decía, y por eso lo tengo bastante bajo. Al final es el séptimo mejor center de la NBA cuando es alguien que ha sido All-Star un par de veces, pero a nivel ofensivo su talento es innegable. No es un gran tirador, pero es muy potente en el poste, es un gran pasador, es eficiente, es un buen reboteador, y creo que va a tener una muy buena temporada. Y por eso de séptimo, en este top 10 de centers, he decidido incluir a Domantas Sabonis, nuevo jugador de los Sacramento Kings, que la temporada pasada jugó unos cuantos partidos en Sacramento tras su intercambio, y vimos un dúo muy interesante con De'Aaron Fox. A Fox ni lo incluía en el top 10 porque la ausencia de defensa y de tiro no me convencen, pero tal vez ambos puedan retroalimentarse y elevar un poco su estatus en la NBA en una temporada posiblemente buena en los Sacramento Kings. Y Sabonis es un jugador que productivo es, eso desde luego. La temporada pasada promedió 34,5 minutos, 19 puntos, 12 rebotes, 3,2 rebotes ofensivos, 5,2 asistencias, un 57% de acierto en sus tiros de campo y un 74% en los tiros libres. Y es que la productividad no es un problema, la capacidad ofensiva tampoco. Si fuera un mejor triplista, seguramente ya lo pondría por encima y sería capaz de pasar un poco más por alto la falta de defensa, pero la falta de defensa es un problema para Sabonis. Y ahora de sexto tenemos a un jugador polémico. Mucha gente, de hecho en mis comentarios, me dice que lo sobrevaloro, pero como decía, yo valoro mucho que un jugador sea capaz de cumplir su rol, de ser eficiente en su función y de sobre todo ser un ancla defensiva en esa posición de center. Y al final me parece que sí, lo sé, está sobrepagado, es verdad, pero DeAndre Ayton para mí es el sexto mejor center de la NBA de cara a esta próxima temporada. Es bueno en defensa, es móvil, no es Bam Adebayo tampoco, pero es móvil y no se ve expuesto cada vez que no está emparejado con un center. Es un gran reboteador, tiene un muy buen tamaño, es eficiente cerca del aro, tiene buena mecánica de tiro y creo que va a acabar siendo un tirador de media distancia competente. Poco a poco lo está mostrando y no me sorprendería que Ayton acabe siendo un jugador de unos 20 puntos, 12 rebotes por partido con buena defensa, y para mí, teniendo en cuenta que va a seguir mejorando, es una proyección que lo hace estar aquí de cara a esta próxima temporada. Ayton el año pasado con unos Suns que fueron buenísimos, promedió 29,5 minutos de juego, 17 puntos y 10 rebotes, 2,6 rebotes ofensivos, 0,7 tapones, un 63% en tiros de campo y un 75% en tiros libres. Tiene 24 años, va a seguir mejorando y para mí tiene posibilidades de asentarse en el top 5 de centers de la NBA. Y seguimos ahora precisamente con el quinto, que es alguien con el que tuve dudas, incluso me planteé ponerlo por detrás de Ayton, pero al final creo que sí que ha demostrado más capacidad, sobre todo de anotación individual en el poste. Ha demostrado un juego de poste muy interesante. Es también un defensor móvil, buen reboteador, buen tamaño, misma edad básicamente que DeAndre Ayton, pero creo que a día de hoy ha demostrado un poco más. Y ese es Jarrett Allen de los Cleveland Cavaliers, que el año pasado fue All-Star en la conferencia y no creo que pueda repetir este año. Los Cavs van a tener otro jugador compitiendo por el All-Star en su equipo con Donovan Mitchell, a ver hasta dónde llega Van Mobley también. Pero Allen es un muy buen center con un muy buen contrato también, aunque no es algo que esté teniendo en cuenta en este vídeo. Y
Al final estamos hablando de alguien que la temporada pasada promedió 32 minutos de juego, 16 puntos, casi 11 rebotes, 3,4 rebotes ofensivos, 1,3 tapones, un 68% en tiros de campo y un 71% en tiros libres. Como veis, los números son similares a los de Ayton, un poco más en rebote, más tapones, más eficiencia, y creo que eso es algo a tener en cuenta. Pero me parecen jugadores similares con trayectorias diferentes, porque al final Ayton, al haber sido el primer pick del draft, tenía todos los focos sobre él y tiene una prensa negativa, digamos. Jarrett Allen fue el pick 20 y algo, y en consecuencia todo ha sido superar las expectativas y la prensa es mucho más amable con él. Totalmente legítimo, la narrativa es diferente en cada caso, pero creo que no estamos siendo muy justos en esto. Llegamos ahora al cuarto mejor center de la NBA para mí. Este podría ser cuarto o tercero. Es alguien al que valoro muchísimo por su movilidad y su capacidad de defender básicamente cualquier posición, pero a nivel ofensivo deja a veces algo que desear. No ha conseguido evolucionar mucho en estos últimos 2 años, desde que entró en ese rango de jugador de calibre All-Star, digamos. Y ese jugador es Bam Adebayo de los Miami Heat, que al final es un buen pasador, aunque ahora ya no crean tanta ofensiva en torno a él. Un jugador bastante eficiente, no tanto como podría ser, pero bastante eficiente, que tiene que mejorar su tiro de media distancia, eso desde luego, porque últimamente se le ve bastante expuesto porque los equipos le impiden atacar el aro, le conceden ese tiro de media distancia y no lo está metiendo. Pero a nivel defensivo es uno de los mejores jugadores de la NBA. De hecho, para mí era mi favorito a ganar el premio Jugador Defensivo del Año la temporada pasada. Es alguien que puede defender en cualquier posición. Los centers realmente grandes, los Joel Embiid o Nikola Jokic de la NBA, obviamente se le quedan grandes porque mide 2.06, pero Adebayo es muy bueno y alguien que encaja en cualquier equipo. Estamos hablando de un jugador que la temporada pasada con Miami promedió 32,6 minutos de juego, 19 puntos y 10 rebotes, 3,4 asistencias, 1,4 robos por partido, un 56% de acierto en sus tiros de campo y un 75% en tiros libres. No tira de 3, dice que quiere mejorar en eso, pero no tira de 3, tampoco me preocupa. Lo que me preocupa ahora mismo es que sea capaz de tener un tiro de media distancia competente, y con eso ya va a evolucionar muchísimo. Llegamos ahora al que para mí es el tercer mejor center de la NBA. Tenía dudas entre este jugador y Adebayo, son diferentes desde luego, los dos son muy buenos en defensa pero de manera muy diferente. Pero para mí el tercer mejor center de cara a esta próxima temporada en la NBA es Rudy Gobert, que es un jugador con un impacto defensivo tremendo, alguien que realmente es históricamente bueno defendiendo el aro, que no es tan intercambiable como otros centers de los que hemos hablado desde luego, pero que no es tan vulnerable tampoco como muchas veces se le hace ver, y al final es un jugador muy eficiente, que tiene que limitarse a hacer lo que se le da bien, porque lo que no se le da bien se le da realmente mal. No es capaz de poner el balón en el suelo, no es capaz de postear a alguien, pero poniendo bloqueos, finalizando en el pick and roll, consiguiendo rebotes ofensivos, defendiendo el aro, consiguiendo rebotes. Rudy Gobert es un auténtico virtuoso en esos aspectos que realmente son sus fortalezas, simplemente tiene debilidades muy evidentes, y eso es lo que hace que la percepción de este jugador sea bastante negativa, pero la realidad es que es un jugador con muchísimo impacto, que eleva el suelo de un equipo a un nivel absurdo y que hace que básicamente el equipo de Rudy Gobert sea un equipo de playoffs. Y estamos hablando de un jugador que la temporada pasada promedió en 32 minutos de juego, que no es tanto, 15,6 puntos, 14,7 rebotes, que es una barbaridad, 3,7 rebotes ofensivos, 2,1 tapones, un 71% en tiros de campo, un 69% en tiros libres. Y Gobert este año en Minnesota va a tener un impacto enorme, estoy seguro. A ver cómo encaja con Karl Anthony Towns, pero la defensa de Minnesota va a ser mejor de lo que ha sido muchísimos años. Y ahora el top 2 está claro. Bueno, está claro quiénes son los dos jugadores que ocupan la posición de los mejores centers de la NBA. El orden ya depende de cada uno. Para mí, el segundo mejor es Joel Embiid. Joel Embiid tiene un talento ofensivo enorme, es un muy buen defensor, un jugador extraordinario, con problemas de salud y de durabilidad. Eso es lo que para mí baja un poquillo su valor de cara a esta próxima temporada. Al final confío en que Embiid juegue 60-65 partidos, confío en que el otro jugador juegue 75. Y Embiid lleva 2 años intentando ser el MVP de la NBA, lleva 2 años quedando de segundo en la carrera por el MVP de la NBA, lo que quiere decir que es buenísimo. Y esta última temporada promedió 33,8 minutos de juego, 30,6 puntos, 11,7 rebotes con 4,2 asistencias, 3,7 triples intentados, un 50% de acierto en sus tiros de campo y un 37% desde 3. Pone el balón en el suelo, es letal desde media distancia, es bueno en defensa. No es un jugador hipermóvil tampoco, pero más o menos aguanta el tipo, y sobre todo debajo del aro es letal. Y al final Joel Embiid es un jugador con un talento enorme y que se merece ser considerado una superestrella en la NBA. Pero de primero voy a poner al que ha ganado los últimos 2 MVPs de la NBA, un jugador
con un estilo de juego muy diferente al de Joel Embiid, pero que personalmente creo que es mejor. Al final es un peor defensor, pero a nivel posicional y gracias a su inteligencia ha llegado a un punto en el que no es un lastre defensivo, no es un caso como el de Sabonis, por ejemplo, y a nivel ofensivo no solo es infinitamente superior como pasador, también es muy bueno creando por sí mismo y más eficiente que Embiid, y en este caso estamos hablando evidentemente de Nikola Jokic, que es uno de los mejores centers pasadores de la historia de la NBA, y el tío por encima promedia 27 puntos por partido. Jokic tiene 27 años, ha ganado 2 MVPs, no creo que haya ganado un tercero, no me parece un jugador tan bueno y tan dominante como para ganar 3 MVPs consecutivos, eso es algo que solo ha hecho Larry Bird en la historia de la NBA, pero eso no quita el hecho de que estemos hablando de un jugador que el año pasado con un equipo súper mermado consiguió meter a su equipo en playoffs, y un jugador que la última vez que tuvo un equipo sano, con Jamal Murray y Michael Porter Jr., llevó a su equipo a finales de conferencia, y que creo que está un poco criticado últimamente porque lleva 2 años sin equipo y aún así está consiguiendo hacer bastantes cosas. Y Jokic es un jugador que la temporada pasada promedió 33,5 minutos de juego, 27 puntos, casi 14 rebotes, 7,9 asistencias, 3,9 triples intentados, un 58% de acierto en sus tiros de campo y un 34% desde 3. Es un jugador que tiene un impacto enorme en su equipo y para mí es el mejor center de la NBA a día de hoy. Y nada, con esto hemos finalizado este último top 10 de jugadores en cada una de las posiciones de la NBA, y os recuerdo que bueno, estas 2 semanas he estado fuera porque estaba de vacaciones. Para cuando publique este vídeo estaré muy cerca de volver, o sea que en breves habrá vídeos más de actualidad, pero nada, espero que os haya gustado el vídeo, os animo a que me digáis vuestro top 10 debajo y que tengáis un buen día. Adiós.